Adorni tiró bomba que dejó en shock a Feynman. Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Ministros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Edu, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No puedo evitar la primera pregunta. ¿Por qué se fue Labaña? ¿Renunció? ¿Lo echaron? Bueno, porque la desvinculación fue en buenos términos, pero bueno, Labaña tenía la idea de presentar la nueva medición ahora en enero. Nosotros creemos que eso no era razonable. No porque no estemos de acuerdo con cambiar efectivamente la canasta de donde se toma la medición y actualizarla, sino porque nos parece justo que si estamos diciendo que venimos haciendo todo un trabajo enorme contra la inflación desde hace 2 años, nos parecía justo tener un INDEC que que nos dé un índice comparable a estos 2 años, porque si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice. Entonces, nosotros queremos mostrarle a la gente, y es decisión del presidente, efectivamente una comparativa donde la gente pueda ver si la inflación baja o sube o se mantiene constante. De hecho, fíjate que habiéndolo podido cambiar con anterioridad, estos meses que la inflación subió alguna décima, nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar absolutamente nada, porque nos parece justo, te repito, que la gente pueda comparar. ¿Por qué Labaña estaba emperrado con que tenía que ser ahora en enero? Porque creía que metodológicamente había que iniciar el año con una nueva metodología y... Perdón, ¿el micrófono está bien? Yo te escucho bien. Ok, creo que tenemos un problema con el micrófono del jefe de gabinete, a ver si podemos solucionarlo. No es a propósito. Claro, porque es el micrófono con el que pasan estas cosas, ¿no? No, puede ser una cuestión de las pilas. Con tiempo, y aparte hace meses que no hago medios. No, justamente una de las cosas que yo decía, le tengo que agradecer que justamente es la primera nota que da desde hace meses. Yo creo que desde que asumió como jefe de gabinete, ¿no? Desde que asumí... Ahí está, ¿no? Muy bien. Desde que asumí creo que no di notas. No, esta es la primera nota y yo le agradezco la diferencia. Bueno, a ver, nos quedamos en el tema de... Yo le pregunté si se había emperrado con que sea enero, ahora. No, bueno, son posiciones. En el gobierno puede haber posiciones diferentes entre dos funcionarios, o entre un funcionario y el presidente, un funcionario y un ministro. Son diferencias de criterio. Nuestro criterio es que la gente esté bien informada y que pueda comparar. Bien, el índice, este índice que se conoce hasta ahora, ¿no? La última medición dio 2,8. Correcto. ¿No? Diciembre. Usted sabe que hablo con mucha gente y escucho también mucha gente que dice, pero yo no, ese 2,8 yo no lo siento en el bolsillo, yo siento que es mucho más. Me suben las expensas, me suben... Bueno, pero INDEC tiene una canasta promedio, ¿no? Porque si no sería imposible, más allá de que hace una diferenciación de precios entre diferentes zonas y mide la inflación en diferentes zonas, seguramente no es lo mismo lo que consumís en un mes vos que lo que consumo yo. Probablemente vos tengas mucha más inflación que yo o viceversa. Tal vez yo tenga mucha más inflación que vos. Si vos tenés, no sé, dentro del rubro alimentos, que aumenta menos que la inflación promedio, vos consumís todos alimentos, bueno, vos vas a tener una inflación menor a la promedio. Y si yo consumo otros bienes que, no sé, por decirte algo, restaurantes y ocio en general, que aumentó más que el promedio de la inflación, bueno, mi inflación va a ser mayor. Todos tenemos canastas diferentes, porque todos somos seres humanos diferentes y todos tenemos elecciones de consumo distintas. Por lo tanto, es razonable que haya gente que sienta en su bolsillo una inflación mayor, como hay gente que entenderá que la inflación que marca el INDEC es más alta que la que él tiene o la que él siente todos los meses. ¿Habrá sentido el gobierno que con la nueva medición por ahí se le iba a disparar la inflación, le iba a dar muchísimo más alto? El gobierno no siente nada. El gobierno toma datos y se basa en datos y en tal caso actúa en consecuencia. Repito, hubiese sido muy triste que cambiemos la metodología. La inflación tiende a cero y en algún momento va a llegar a ese cero. No estaría ocurriendo. El presidente lo dijo ya para el año pasado y no ocurrió. No lo dijo para el año pasado.
Y No lo dijo a, para el año princ- pasado, a ¿no? fines del 24 dijo que en el 25 iba a No, el atender. presidente dijo que el impacto de la política monetaria tarda entre 18 y 24 meses en sentir ese impacto o ese cambio en la inflación y que efectivamente eso iba a estar cumplido a mitad del 2026. Y es a lo que Sí, precisamente apostamos. de las últimas apariciones del presidente, el presidente dijo agosto del 26 empezará Nosotros con cuando cero. dejamos de modificar la... Pero algo pasó de mayo del año pasado hasta diciembre del año pasado en que la tendencia es a la suba, bueno, lo que nosotros... no a la baja. No, pero no... Acá hay que ver la película completa. Nosotros iniciamos nuestro gobierno con 25% de inflación o 30% de inflación y con una economía desmadrada y al borde, o ya colapsada en realidad, ya colapsada, porque un 25% de inflación mensual claramente es una economía colapsada. Obviamente que sufrimos los embates de la vieja política o del kirchnerismo, el presidente lo define, tomó la frase de, creo que de Sturzenegger, del riesgo Cuca, y efectivamente fueron esos meses donde la incertidumbre, vos lo que viste fue efectivamente el adelanto, la muestra gratis de lo que iba a hacer este país con el kirchnerismo avanzando. Bueno, por suerte salimos de esa situación y ahora vamos a entrar en un periodo seguramente donde la inflación, te repito, va a ser cero porque estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que esa inflación sea cero. El presidente ya lo dijo en el primer discurso de apertura de sesiones ordinarias, allá en el 1 de marzo del 2024, cuando dijo que efectivamente la tendencia de baja inflación iba a ser clara porque íbamos a dejar de emitir y íbamos a dejar la base monetaria ampliada fija, pero que eso efectivamente podía tener meses que no muestren esa tendencia lineal a la baja. Pero bueno, cuando tenés del otro lado al cuco, bueno, muchas veces tenés estos vaivenes que esperamos que no se vuelvan a repetir nunca. ¿Son conscientes que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, que los bolsillos están flacos? Bueno, somos conscientes que Argentina ha pasado meses complicados el año pasado. Somos conscientes que efectivamente hay un montón de sectores de la economía que se han reactivado, hay otros sectores que vienen más retrasados. ¿Son más los retrasados que los...? No, son más para el gobierno son más. Son más los sectores que se han reactivado, que tienen semáforo verde, que los que tienen algún alerta o que están en negativo. Por supuesto que hay sectores que van a tener que reconvertirse, digo, todo este debate que hay sobre las importaciones o cuestiones que el caso Techín, por así decirlo, ¿no? Esto de, como concepto, digo, esto de dejar de aceptar que hay que pagar algo 4 veces más simplemente por tener la bandera de la industria nacional. La industria nacional no pasa por ahí. No pasa porque los argentinos se empobrezcan pagando un precio 4 veces más caro de lo que vale en el mundo. Entonces, hay sectores... Vos hoy podrías seguramente tener un montón de negocios para que te vaya muy bien, pero bueno, seguramente si pones un negocio vendiendo cassette, y bueno, probablemente te vaya mal, digo, y esto hay que entenderlo, porque el mundo fue cambiando, fue avanzando, Sí. y bueno, Ahora, y hoy pero hay negocios que van a dejar de ser, que ya sufrían de falta de competitividad, pero que efectivamente hay que aceptar que Argentina está cambiando. Ya no se gana por margen, ya se gana por volumen. Y esto hay que entenderlo. Sí. Ahora cierran entre 20 y 30 empresas de todo tipo por día. Eso significa gente que queda desempleada. Pero no son, Edu, no son los datos esos correctos. Esto de cierran empresas y la gente... No son los datos que te muestran ni los datos oficiales ni los datos de consultoras privadas. ¿Y qué dicen los datos oficiales? Fíjate lo que te dice. De hecho, obviamente hay un problema de generación de empleo en términos de la relación de dependencia, o de los asalariados en relación de dependencia. Por supuesto que sí, y por supuesto que estamos a mitad de camino, y es parte de nuestras modificaciones, están en la modernización laboral, que es lo que estamos impulsando a partir de hoy en el Congreso Nacional, en extraordinarias, con la modernización laboral. Digamos, a ver, creer que la Argentina podía seguir como estaba no era razonable. Y la modernización laboral lo que te va a hacer es precisamente dinamizar el sector formal de la economía, porque hoy vos tenés creación de empleo
en el sector informal y tenés creación de empleo en lo que nosotros denominamos el cuentapropismo. Por supuesto que faltan hacer un montón de cosas para que se creen empleos que las empresas o el empleador pueda seguir generando o pueda generar empleos. Pero es todo un proceso y hay que entender que con estas leyes laborales ese proceso no se va a dar. Por eso estamos obsesionados con la modernización laboral. Obsesionados es la palabra. Estamos obsesionados, sí. Estamos obsesionados desde el principio del gobierno. Estamos obsesionados desde hace 10 años. No, eso está claro. Y sos consciente de ello porque yo era parte de tu equipo de trabajo. Sí, pero nunca había escuchado esta palabra por parte de alguien del gobierno. Que el gobierno está obsesionado con la modernización laboral, con que salga la modernización laboral. Nosotros estamos obsesionados con que salga la modernización laboral, sí, claro. Claro, a nosotros nos parece algo increíble que alguien esté en contra de esta modernización laboral. Te digo más, me parece hasta de mal gusto que estés en contra de esta modernización laboral. ¿Le puedo hacer escuchar a alguien que está en contra? Sí. Se llama Axel Kicillof. Ponelo. Está muy difícil, sé que la gente que no puede ir, vi una encuesta el otro día, 57% de las familias, récord, que no se puede tomar un descanso merecido, más la reforma laboral que quiere meter Milei, ¿no? La flexibilización, la precarización laboral, que dice las vacaciones, ni siquiera vas a tener los días todos juntos, va a decidir el empresario, va a decidir el patrón cuándo te puedes ir, 1 día, 2 días, 3 días, no es libertad, eso es opresión. Es así, es opresión, es precarización. A mí debo reconocer el patrón va a decidir cuándo te toma la vacación. Me parece gracioso, lástima que haya 17 millones de personas que dependen de las estupideces que dice, pero a mí la sensación que me da, primero, se lo contesté en un comentario, en un tuit, la primera sensación que me da es que no leyó el proyecto. Digo, porque decir que la gente se queda sin vacaciones o que se queda sin aguinaldo, eso es falso. No haber leído el proyecto. Sí da más libertad a que el empleador y el empleado, de mutuo acuerdo, puedan partir las vacaciones, que de hecho hoy pasa, en los hechos eso ocurre. Te dicen, me tomo una semana o me guardo, pero lo tenés que hacer por izquierda, digamos, arreglándote con tu empleador. Esto lo que te permite es simplemente que esté dentro de la ley esa flexibilidad. En vez de tomarme los 21 días todos corridos en enero, me tomo una parte y una parte. Yo entiendo que sea parte del discurso CADE hace 20 años. De hecho, es parte del discurso con el que gobernaron 20 años. A mí lo que me gustaría saber es qué derecho tiene el 43 o 45% de la gente que está en la absoluta informalidad. ¿Por qué durante 40 o 50 años? A ver, los convenios colectivos de trabajo existen desde antes de que yo nazca. Sí, sí. Esa antigüedad tienen. Las leyes laborales son de mitad del siglo XX. En la mitad del siglo XX, el 80 o el 90% de los trabajos que existían, hoy no existen. Tenemos leyes laborales para trabajos que no existen. Y aparte, conceptualmente, en el origen, las leyes laborales tenían por definición la tarea de cuidar al peón o al obrero o al laburante de las grandes corporaciones. Y hoy las únicas que pueden bancar esta ley laboral retrógrada, que defiende el gobernador Kicillof, son las grandes corporaciones. Las pymes se funden. Si hay alguien que hoy funde las leyes laborales, las pymes son estas leyes laborales. Ahora, yo no soy quien para recomendarle al gobernador, que tiene mucha más experiencia política y camino recorrido que yo en la vida pública, pero la verdad es que si pretende encontrar los votos para en algún momento seguir o gobernar la Argentina, yo le diría que empiece a ver la realidad y que deje de ser un miope que mira a los 3 tipos que tiene alrededor, porque la Argentina cambió. La Argentina está dando vuelta a la página de la decadencia en la que nos dejaron y de 20 años de desaciertos, de corrupción, de negligencia y de toda esta cantidad de bobadas que dice el gobernador una y otra vez y que las repite como un loro. A mí me parece que no va más esto en Argentina. Las quiere seguir diciendo, bueno, que las diga, pero no es la realidad del proyecto de reforma laboral. ¿Están obsesionados con la ley de imputabilidad? Estamos obsesionados con el lema, el que las hace las paga. Estamos obsesionados con que el que mata tiene que ir a la cárcel y pagar. Sin importar la edad. Nosotros, un poco frase que vos también usás, o que te he leído, delito de adulto, pena de adulto. Después, bueno, es materia del Congreso debatir
debatir si la edad de imputabilidad tiene que ser los 13 años, los 14, nosotros consideramos que los 13, bueno, veremos. El PRO, por ejemplo, no acompaña, acompañaría Bueno, 14. Por ahí terminan está en bien. 14. Bueno, está muy bien. De todas maneras sería una mejora a lo que hoy tenemos. Hoy ver un chiquito de 13, 14, 15 años matar impunemente, no sé, a mí no, me parece que no puede pasar eso. A mí me da curiosidad cómo piensan solucionar el problema los progres que dicen, y es chico, pero ya sabemos que es chico. Y probablemente podamos explicar el por qué llegó a matar. Pero no puede seguir conviviendo con el resto de la sociedad. No podemos seguir pensando en que cuando uno va por la calle te puede matar un pibe de 15 años. Es irracional y este país tiene que dejar la irracionalidad para otro momento. O en todo caso, tengamos como irracional lo que ha pasado hasta el 2023, seamos por favor un país normal. Que además es lo que pide la gente. Sí. ¿No es demasiado decirle don Chatarrín a Paolo Roca? ¿Por? No sé. A mí me parece no. ¿Por qué el ataque del gobierno, del presidente de esa manera? Bueno, pero porque a un empresario tan importante. Es parte de un... Bueno, lo importante en términos de volumen o en términos de facturación e incluso en términos de historia no hace que seas impune a todo. Y creo que más allá de los pormenores me parece que el presidente también refiere a un modelo prebendario y a un modelo de... o lo que hablábamos al principio de la nota, ¿no? No veo por qué... Igual es insólito, se armó un debate público por una empresa que ganó una licitación por tener mucho mejor precio que la otra. La empresa de la India. Es absolutamente insólito. Después Ahora, creo que Roca quiso mejorar la oferta o empardarla. los pormenores yo no lo sé porque fue una licitación con Pero ya era la tarde empresa empardarla, YPF, ¿no? Porque hay momentos... Pero era un 40% más que el precio, incluso si uno lo neteaba de aranceles, Claro. te quedaban casi un 25%. El tema es que en otro momento, no sé, digo, probablemente te sonaba el teléfono y te decían, che, ajusta el precio, mirá que quedás afuera, no sé qué. Bueno, eso acá no pasa más. Entonces tal vez hubo sorpresa del otro lado porque, bueno, perdiste. No veo por qué el argentino tenga que pagar un precio 40% más, mayor a lo que otra empresa podía ofrecer. Es absolutamente inentendible. Pero el presidente, más allá del video, del apoyo... Bueno, creo que esa imagen que tenés ahí de fondo no se está viendo en el vivo, pero la imagen que tenés en el fondo de Paolo Roca me parece que es el momento de una entrevista o de una charla que tiene con Sergio Massa, donde efectivamente queda expuesto el modelo, digo. Estaban aplaudiendo la decadencia argentina y me parece que eso no corre solo para el señor Roca, que puede tener las mejores intenciones, no estoy diciendo que no pueda llegar a tenerlas, pero me parece que ese modelo hay que enterrarlo y hay que ponerle la lápida y entender que en la Argentina el modelo prebendario, el modelo de ya te llamo por teléfono y lo arreglo, se terminó. El que lo quiera seguir teniendo, lo lamento, no lo va a poder seguir teniendo. Y no nos importa a nosotros porque nunca nos importó el lío que se armen los medios con el tema. Lo que me explicaba el ministro de Economía Caputo hoy a la mañana en Radio Mitre es que quizás Roca va a tener la oportunidad en otra licitación, porque va a haber otra licitación, mucho más grande que esta, y podrá presentar un precio menor. Y podrá ganar seguramente, en tanto y en cuanto el precio sea mejor que su competencia. Claro. Mientras que el precio no sea mejor que su competencia, va a seguir perdiendo. En cuanta licitación se presente. Y es como debe ser. ¿De dónde se vio que alguien que tiene un precio mayor gane? No. Estamos todos locos. ¿Qué sé yo? Pues que fueron 20 años de acostumbrarnos a otro modelo, yo lo entiendo y somos todos conscientes de que había una especie de acostumbramiento a que eso era así. Bueno, eso no es lo que dicen, he escuchado sectores kirchneristas decir, claro, no, lo que pasa es que al gobierno no le interesa el sector industrial, la industria nacional. Es que no hay que escuchar más a los kirchneristas. Es así, no hay que escucharlos más porque dicen cada vez más incoherencias. Y el modelo nacional es el que te dejó con 55% de pobres o 57% de pobres. Y nadie, al revés, los que no promueven el trabajo argentino son ellos. Los que promovemos el trabajo argentino y el desarrollo somos nosotros. Porque ¿dónde se piensan los kirchneristas que va el dinero que los argentinos se ahorran con la compra con el 40% más que le querían cobrar en los tubos?
¿Sabés de dónde esa guita a dónde va? A reactivar otro sector. Cuando vos decís, no, pero yo importo un, no sé, no importa, un jean un cuarto de lo que vale. Acá en vez de pagarlo $100 lo importo por 25. Y los otros $75, ¿dónde te pensás que hace? ¿Que los quemás con un encendedor? No, reactivás otro sector. Pero que eso te lo entienda un kirchnerista es imposible. Es una utopía pensar que eso puede pasar. Entonces no hay que escucharlos más, hay que dejar que hablen solos y en tal caso que mueran en su ley, ¿no? O sea, Techín se quiso aprovechar en la licitación. No lo sé, perdieron, ya está. ¿Qué estamos discutiendo de Techín? Ujú. Pero ni de Techín ni de ninguna otra empresa que se queje porque perdió una licitación porque puso un precio 40% mayor. Sí. He escuchado mucho, bueno, con el tema de los incendios, que el gobierno no hizo absolutamente nada, no se movieron, no dieron. Es más, el presidente cantaba en Cosquín o en Jesús María, en realidad en Jesús María, o bailaba con Fátima Flores mientras se incendia media Argentina y que no le importa nada. ¿Me das 30 segundos? Te voy a contar un poco para los Grabois de la vida. Te cuento. Te voy a decir área por área qué aportó el gobierno nacional, incendios que son responsabilidad primaria de las provincias y que solicitan, por supuesto, el apoyo a la AFE o a las autoridades nacionales. Ministerio de Seguridad Nacional, Agencia Federal de Inversiones, 16 medios aéreos, 115 brigadistas con autobombas y vehículos logísticos, 6 camiones de comando y logísticos con dormitorios, elaboración de pronósticos especiales para acompañar la toma de decisiones, Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboran con la tarea de asistencia vial. Todo el trabajo está coordinado en el Ministerio de Seguridad Nacional con los gobiernos locales. Ministerio de Defensa, ayuda humanitaria, un helicóptero Bell y 2 helicópteros Bell con el Ivalde. Apoyo logístico al combate aéreo contra incendios, traslado de brigadistas forestales y apoyo al monitoreo de incendios. Se desplegó la sección de aviación del Ejército 11, 2 oficiales y 3 oficiales prestan servicios en zonas afectadas. Un camión B-25 con cisterna de 6.000 litros de combustibles aeronáuticos. Banco Nación, bueno, puso un montón de medidas de crédito que no te las voy a contar para no quitarte tiempo, que sé que es más rentable vender un PNT. Administración de Parques Nacionales, 300 personas abocadas a los operativos, sistema de coordinación integrada llamada DELIFE, 26 vehículos logísticos, 4 minibuses, un camión de transporte de personal, 2 cuatriciclos, 6 camiones autobombas 4x4, 3 embarcaciones, red fija de comunicaciones, centro de comando logístico, monitoreo satelital y monitoreo con drones, instalaciones de cisternas portátiles para recarga de agua, abastecimiento de combustible, provisión de viandas, asistencia de pobladores, mantenimiento del sistema operativo integral, logística para el desplazamiento de unidades desde otro punto del país. Esto es Administración de Parques Nacionales. Capital humano, 4 camiones con provisiones para los damnificados, vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas de dormir, colchones, calefones, heladeras, estufas, etc. Salud, personal sanitario con experiencia en emergencias y desastres, incluidos 3 médicos, 6 enfermeros y 6 personas dedicadas a la logística, 2 dispositivos de despliegue rápido para estabilización de pacientes, 2 ambulancias, 2 camiones 4x4, 2 furgones, un minibús, un camión habitacional para el personal de salud y la Dirección de Emergencia del Ministerio de Salud desplegó recursos en las zonas afectadas para atender a los brigadistas. Esto, Ministerio de Salud. Cancillería tramitó todo el tema de ayuda al exterior, por ejemplo, de Chile, que, por ejemplo, el miércoles 24 de enero envió un helicóptero. Aerolíneas Argentinas donó una especie de tótem para acumular agua. Bueno, después, por su parte, otras empresas, como por ejemplo YPF, donaron miles y miles de litros de combustible. Vialidad, la parte de transporte que quedó de Vialidad, 2 camiones cisterna para abastecer el agua del reservorio de Esquel, que a su vez abastece al avión Boeing 737 que llegó a Chubut para combatir los incendios forestales, un camión cisterna para abastecer a los bomberos en el incendio de Puyén, un furgón para llevar elementos de emergencia al lago Menéndez y Lago Verde y una retroexcavadora de Puyén. Eso es solo en los aportes en cuestiones de apoyo logístico y de elementos materiales. Después, por supuesto, se enviaron fondos y todo los lo que... 100.000 millones de pesos para los bomberos. Te digo porque esto de... pasó el año pasado también y pasó en el 2024. Esto del gobierno nacional no tiene ni idea de lo que está pasando en el sur. No, de hecho, hablamos permanentemente con los gobernadores e incluso gente de las áreas que te nombré están permanentemente en el lugar. Sí, porque después dicen, bueno, ¿por qué no viajaste vos? ¿Por qué no viajó el presidente? ¿Por qué
no se muestran más cercanos, porque precisamente nunca, y lo hicimos en cada vez que ocurre una catástrofe natural. Excepto en Bahía Blanca. En Bahía Blanca fue. En Bahía Blanca fue apenas asumió, y efectivamente fuimos a ver la situación y entendimos que lo único que hace es hacerle perder tiempo a los que están combatiendo y arriesgando su vida ¿Pero por qué? todos los días. Tranquilamente se podría haber puesto el mameluco de YPF e No, ir a... porque se ocupan de tratarte de explicar la situación, de darte un detalle, se sienten en el compromiso de, ante autoridades nacionales, hacer un relevo de Y toda no la estar situación atacando el fuego. Exactamente, y es ceder tiempo que muchas veces es vital. Sí. Ve que tengo tiempo y el PNT me lo meto en el traste, no hace falta. Soy del medio, yo sé que a veces... El New York Times Fui reveló... rápido igual. Sí, muy bien. El New York Times reveló en las últimas horas que hay una negociación entre Estados Unidos y Argentina para que el país reciba personas deportadas desde el territorio estadounidense. ¿Es verdad, sí o no? No, eso ya el presidente lo desmintió públicamente. De todas maneras, hay decenas de conversaciones diplomáticas. O sea, ¿no van a venir delincuentes de Estados Unidos, colombianos, panameños o vaya a saber de dónde, acá, a las cárceles argentinas? No. Eso no es verdad. No es verdad, pero de igual manera no hay forma de que esa información, de ser cierta, se sepa. Porque nosotros, las conversaciones diplomáticas, incluso los acuerdos comerciales que están en vías de, no damos detalle. No, porque hay que normas de confidencialidad. No solo muy que hay grandes. normas de confidencialidad, sino que hay ponerse de acuerdo con las partes. Hay toda una cuestión normativa o de procedimiento. Ok, sé si no hay ni normativa. siquiera conversación con respecto a este tema. Ni siquiera conversación. Es que si la hay, repito, si la hubiese, tampoco se podría contar. Así que... Ok, me quedo con que es falso. Mariel, sí. Buenas tardes, Adorni. Le quería preguntar porque Hola. hoy se conoció la intervención por un año más, la prórroga de la intervención de los medios públicos. Sí. En diciembre del 2023, cuando asumió Milei, dijo que los iba a cerrar por ser un mecanismo de propaganda kirchnerista. Le quería consultar sobre los planes futuros para los medios públicos y también su opinión, porque hay críticos que dicen que la televisión pública está siendo usada como una herramienta de difusión gubernamental. Bueno, que los que hacían 678, supongo que te referís, que cuestionan el contenido de la televisión. Sectores críticos del gobierno. Bueno, mira, ¿vos la ves la televisión pública? Muy poco. Bueno, yo te sugiero que te tomes un día para verla, incluso va a haber un montón de programas que no te gustan, pero te sugiero que la veas porque no hay contenido, no hay ningún contenido que vos puedas inferir, este es el canal del gobierno. No te pasa con nada de la programación. Dicho esto, ¿cuáles son los planes? Me pongo en la voz de la NARI, que es quien tiene a cargo los medios públicos, pero bueno, al depender de jefatura te contesto, y aparte pues lo estuve yo en mi órbita hasta hace poco. La televisión pública no se puede privatizar, no está autorizada la privatización. Por lo tanto, hay dos caminos. O tratar de mejorarla y de transformarla en un canal de primera línea, o achicarla lo más que se puede, hacerla lo más eficiente posible para dos cosas, o para cerrarla definitivamente o para en algún momento que se nos permita poderla privatizar. Así que hoy el camino elegido es el de reducción y el de tratar de achicarla lo más posible, haciéndola lo más eficiente posible. Te pasa efectivamente con los derechos por ejemplo, del Mundial, digo, pero tuvo la Copa América, hubo otros episodios de no tan público conocimiento, pero siempre pensando en no gastar más dinero del contribuyente, del mínimo indispensable para un canal que, repito, que RTA en general, digo RTA porque incluye la televisión pública, incluye Radio Nacional, y además, bueno, hay un canal de streaming y tienen algunos otros servicios, pero que no se puede cerrar. Y la otra opción es poner pantalla negra. ¿Cuánto le cuesta a los contribuyentes la transmisión del Mundial? Nada. A través de De hecho, va a ganar plata. ¿Puede explicar eso? Bueno, los derechos no sé qué puedo decir por la confidencialidad del acuerdo, pero voy a tratar de ser lo más claro posible sin dar demasiado detalle. ¿El acuerdo con quién es? ¿Con TIC? No, el acuerdo es con torneos y creo que hay una pata de DirecTV
y tuvo que prestar conformidad, creo que Telefe. Es que Torneos es justamente el grupo Wertheim y el grupo Clarín. Los derechos tienen varias modalidades, digamos, uno podría comprar el derecho más caro si se quiere, que uno tiene a disposición. ¿La televisación quién la hace? La televisación la hace DirecTV. DirecTV. Que es de quien nosotros tomamos la señal. O sea, el gobierno no paga por esos fierros para transmitir. Exactamente. No pagamos ni producción, ni pagamos. Es muy, muy loco porque cuando me llega a mí la propuesta, se me acercaba el año, se me acercaba el 2026 con el Mundial, me pongo a ver qué pasaba con los mundiales anteriores, ¿no? ¿Qué había pasado E increíblemente veo que los números no eran malos. Qatar 2022, los números no eran malos. ¿Los números de audiencia? No, los números de venta. De costo, de ventas versus el costo de venta publicitaria versus el costo de derechos. Más allá de lo que puedo inferir de determinados gastos, inferir, digo, porque obviamente no tengo forma de comprobar si hubo un sobregasto o no, pero cuando uno ve los aportes que se hicieron al Mundial para que ese número cierre, es muy impresionante. Es muy impresionante. Tenés los gobiernos más pobres del país provinciales aportando para el Mundial. Tenés las municipalidades más pobres del conurbano bonaerense haciendo aportes para el Mundial. Bueno, yo eso no lo iba a permitir, bajo ningún concepto. Y si la TV pública no tenía que transmitir el Mundial, no lo íbamos a transmitir, por más que hacía 52 años que se transmitía. La decisión era no gastar un peso de contribuyente. Y bueno, efectivamente lo logramos, obviamente no tenemos... ¿Y por qué usted dice que van a ganar plata? ¿Con la venta de publicidad? Claro, porque en realidad arrancamos con el acuerdo cerrado, arrancando, digamos, de cero negativo, sin negativo, por lo tanto todo lo que se pueda generar va a ser ganancia. Ahora, ¿cedimos cosas? Bueno, sí, por supuesto. Digamos, cedimos no tenemos el locutor, no podemos disponer del locutor, no podemos disponer de pauta publicitaria en el partido, pero logramos que creo que por primera vez en la historia, que los argentinos no pongan un peso para ver la transmisión del Mundial. ¿Ni tampoco el gobierno paga relator y comentarista? No, el gobierno, la TV pública tiene la potestad de hacer la previa del partido y hacer el post del partido, que eso es libre para la TV pública. Que no está organizado ni nada, ¿no? O sea que ya te estoy hablando de supuestos. Pero... ¿Gabriel? ¿Quién iba a preguntar? ¿Gaby? Yo le quería preguntar sobre la ley penal juvenil, si hay posibilidad, Edu. ¿Y qué dice el proyecto en cuanto no solo a la edad, porque sabemos que la edad está discutida entre 13 y 14 años, sino que tiene que ver con la resocialización, la cuestionada tercera o cuarta generación de delincuentes que venimos hablando nosotros y que lamentablemente hay muchos de estos chicos que integran esto? ¿Qué tiene pensado el gobierno en inversiones, sistema penitenciario, centro de contención, etcétera? Bueno, nosotros son todas charlas que, a pesar de lo que dicen, que venimos teniendo con todas las... No sé a dónde mirar, por eso me tranquilo. giro. Que tenemos con todas las jurisdicciones. Por supuesto que el sistema penitenciario... De hecho, me invitó la ministra de Seguridad, Monteoliva, me invitó a hacer una recorrida por algunas cárceles para entender bien cuál es la... Bueno, vos lo sabés muy bien, Gabriel. Vos sabés que el sistema penitenciario está en condiciones deplorables. Correcto. Con un nivel de desinversión... creo que el punto en el que nos han dejado el sistema carcelario en general y el sistema penitenciario federal en particular es calamitoso. Y nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es que las provincias y la nación tomen la posta y que saquemos a los delincuentes de la calle. Pero eso nada tiene que ver con la urgencia que tenemos en que el que mata esté en cana. Me parece que son dos cosas que van en paralelo. Hoy tenemos una urgencia de sacar de la sociedad al que mata, tenga 14, tenga 15, tenga 13. Bueno, veremos en qué termina la discusión de la ley en el Congreso, pero la idea es, por supuesto, es mejorar el sistema penitenciario en todos los órdenes. Bueno, vos sabés muy bien que las provincias tienen su propio sistema penitenciario y
y obviamente que es uno de los grandes problemas estructurales que tiene la seguridad en la Argentina, ¿no? Que es no solo por la calidad de los establecimientos, sino por la cantidad de cápitas que tienen, que es otro problema adicional que la Argentina indefectiblemente tiene que encarar. Willy. Sí, Adorni, yo le quería preguntar porque se viene el Argentina Week en marzo, Sí. de la cual usted va a participar. Correcto. Quería ver en qué iba a disertar y sobre todo qué expectativa hay sobre esa cumbre financiera que tengo entendido va a nutrir a los principales ejecutivos de empresas internacionales. Sí, de hecho es la semana de marzo, la semana del 9 de marzo, Sí. creo que es lunes 9 de marzo. El 10 habla, creo que no todavía la agenda no está terminada, pero el 9 yo tengo una participación, el 10 habla el presidente de la Nación, yo entiendo que vuelvo a hablar el 11 y en el medio también expone el ministro Caputo, El expone canciller. Pablo Quirno, Claro. Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger y después entiendo que también el secretario de Energía. Bueno, hay un sinfín de funcionarios que vamos a exponer en lo que para nosotros es, si no el evento más importante desde que tenemos uso de razón a nivel internacional, le pegan el palo porque van a estar los principales CEOs de las principales compañías del mundo. Pero lo importante no es tanto eso, sino que se conjugan quiénes van a estar con el momento de Argentina. Entonces, no es solo gente que está mirando, bueno, a ver, vamos a ver estos tipos que dicen. No. Es gente que va específicamente porque tiene un interés particular en la Argentina y porque entienden que es el momento de entrar en Argentina con inversiones y no con inversiones De timba. de ver cómo le saca un punto a la tasa de inflación, ¿no? Sino de ver cómo sumarse al boom de la energía, cómo sumarse a la minería, cómo sumarse a O servicios. sea, la a inversión internet. directa, no a la timba. Sí, la inversión en la economía real, digamos. Por ¿no? eso. En la que en un genera- momento único. Y como dice el presidente, el que entra antes, entra mejor. Esto es así. Sí. Porque quien entra antes va a ganar seguramente una porción mayor de la torta por haberse anticipado. Claudio. Manuel, buenas tardes. Un breve comentario sobre una disposición que se publicó hoy en el Boletín Oficial, una disposición del Ministerio de Salud de ANMAT, acerca de la posibilidad de importar equipamiento de salud a los establecimientos directamente, Sí. usados o reacondicionados o a reacondicionar. Correcto. Bueno, en realidad la importación ya estaba permitida, digo, para toda el sinfín de personajes exóticos que salieron a cuestionar la importación de equipamiento reacondicionado, usado, reacondicionado. Lo que pasa que era imposible hacerse, porque era tan complicada la normativa que no se podía hacer. Esto lo que hace es precisamente en la práctica permitirlo y no es ni más ni menos que, bueno, usted entiende muchísimo más que yo el tema, pero básicamente esto lo que permite es que con un certificado internacional que garantice el buen funcionamiento de la aparatología se puede importar y se puede utilizar acá, y usted lo sabe muy bien, digamos, se puede importar. Hoy leía, hablando con la gente del Ministerio de Salud, me decían que un tomógrafo que por ahí puede costar hasta, no sé, $300.000, por ahí un tomógrafo se puede importar usado con 5 o 10 años de antigüedad, que efectivamente tiene la misma utilidad, por 100.000, por un tercio. Entonces eso permite que con el paso del tiempo mucha más gente pueda tener acceso a salud de calidad. Esto de, bueno, mismo el ministro de Salud de la provincia, se le va a decir una pavada, pero bueno, es ¿qué va a hacer? Están los pavos del otro lado, Sí. hay que aguantarlo. Próximo viaje del presidente, ahora a Estados Unidos. Próximo ¿no? viaje del Mar-a-Lago. presidente el 9 de febrero a la noche, viaja a Mar-a-Lago, sí. Sí. Expo Agro, que es una exposición muy importante, está confirmada la presencia del presidente, creo que es el 10 de marzo, me parece. El 10 de marzo no creo porque si es el 10 de marzo, no lo tengo en la agenda, pero si es el 10 de marzo, el presidente está en Estados Unidos. Porque habla ese día. Ese día habla... al mediodía, repito, no está cerrada la agenda, pero alrededor de las 11 de
de la mañana está disertando en Nueva York, Claro. así que no va a haber chances de ninguna manera Ninguna que llegue. de que llegue. Le agradezco infinitamente. No, por favor. Gracias por haber venido. Voy a venir más